Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy miércoles 12 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a Galilea, al pueblo de Dios, ante sus discípulos y ante sus seguidores, ante la comunidad que decía sobre qué era más importante, si seguir fiel a las promesas de la ley de Dios, si seguir fiel a la ley mosaica, si seguir fiel a los profetas, seres amados. Jesús vino a darle plenitud a la ley, a los profetas, no vino a abolir la ley antigua, el Antiguo Testamento como se le ha conocido. No son solo unos libros, es la historia de la salvación antes de Cristo. Tiene plena validez, como también, por supuesto, con Cristo y después de Cristo con el Nuevo Testamento, con la Escritura Sagrada, tiene plena validez. Y en el profeta Isaías, que se enfrenta a los Baales, a los tales, a través de sus profetas, 450 profetas rindiéndole culto a los ídolos. Y él los desafía con el fuego del cielo, por obra y gracia del Señor. Hace que el sacrificio arda en llamas, luego de haber esparcido agua sobre el altar y sembrado 12 rocas, simulando allí las 12 tribus de Israel. Los otros tales no pudieron con sus baales, porque sus males no los dejaban seguir adorando en esa idolatría a ídolos de hechuras de mano, en el adulterio, teniendo otros dos ídolos, teniendo a Dios como ídolo y teniendo sus propios ídolos. También es idolatría. En el Salmo 16, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y nos unimos en gracia de Dios con el Espíritu Santo en su oración bendita. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y humildemente su siervo pide oración de intercesión, porque hoy en su aniversario 31 del orden matrimonial, lo que Dios ha unido jamás lo separe el hombre, y eso incluye a la misma pareja, hombre y mujer. Ninguno de los dos, ni los dos podrán separar, ni separarse, ni interferir en el matrimonio propio ni en el de otros. Lo manda el Señor. Nos perdone el Señor nuestros pecados. Amén. Por el adulterio, que lo hacemos en alma, en espíritu o en cuerpo. Cada quien en su conciencia, seres amados. Es una unión que bendice Dios y es para siempre, en esta vida terrenal, porque así lo han querido. Dejarán a su padre y a su madre para conformar una sola familia, una sola carne, un solo hogar. Nos ponemos entonces con el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, entre los versículos 20 y 39. Elías
y los profetas de Baal. Ahab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble fuego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él, y si Baal lo es, a Él deberán seguirlo. El pueblo no respondió palabra. Elías continuó diciendo: Yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den las dos becerros, y que ellos escojan uno y lo descuarticen, y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses, y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan fuego. Así pues, ellos tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían: Contestan los Baal, y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguno voz les respondió. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciéndoles: Griten más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas, como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía, y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías dijo a toda la gente: Acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él, y él le puso a reparar el altar del Señor, que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y construyó con ellas el altar al Señor. Hizo luego una zanja alrededor del altar, donde caberían unos 20 litros de grano, y tras acomodar la leña, descuartizó el becerro y lo puso sobre ella. Luego dijo: Llenen 4 cántaros de agua y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo hicieron ellos. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios, y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y dijo: El Señor Dios, Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: Atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó, y Elías los llevó al arroyo Quizón, y allí los degolló. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 16. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho: tú eres mi Señor, mi bien,
Nada es comparable a ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios, jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser se me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso dentro de mí mi corazón está lleno de alegría. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro. No abandonarás en la fosa a tu amigo, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 17 y 19, Jesús enseña sobre la ley. No, en aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no crean ustedes que yo he venido a suplir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero al que los obedezca y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados. Jesús en su mandato es claro en la enseñanza. La ley, los profetas y la ley y los profetas en conjunción, es decir, conjuntamente. Las previsiones del Señor, que es la voz a través de los ángeles, el Espíritu Santo que obra en la cabeza de cada profeta, y las enseñanzas que de ahí derivan son sagradas, son bendecidas por el Señor, son caminos de la historia de salvación que se vienen tejiendo desde antes de Cristo, desde las mismas primeras comunidades, cuando ya se unían por tribus, por clanes, por grupos. Los hijos de Israel sentían envidia por los hermanos que eran dedicados a Baales, a ídolos, a falsos dioses, y querían seguir su ejemplo y cayeron en esa misma adulterio, en esa misma condición de pecado, en esa misma anteposición a Dios de dioses, que eso es no adorar a Dios, violentar la ley del Shema. Escucha, Israel, a un solo Dios tendrás y a un solo Señor servirás. Adorarás a Dios, amarás la humanidad y cuidarás la creación, deriva de esa misma sentencia declarada por el Señor siempre. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los dos se unen en una sola carne, cuando los dos se unen en un solo espíritu, cuando los dos se unen en una sola alma, cada una con su identidad, ante Dios sigue escribiendo la historia de salvación, pero cuando se van conjuntamente es como un alma centrada en la otra, es una suplementando la otra, es un alma dándole ánimo a la otra, mutuamente apoyándose. Ese es el crecimiento de órganos del cuerpo, de órganos del espíritu, de órganos del alma, un solo órgano completo. Así como adulterio se entiende en la relación esponsal, es mucho más que eso,
El adulterio se refiere a los dioses, a tener más de un Dios, porque solo un Dios tendrás y a un solo Dios servirás. El siquiera tratar de indagar, de caminar con otros dioses y rendirle culto a otros dioses, teniendo su propio Dios, es adulterio, porque no se puede estar con Dios y con el enemigo, con el adversario, con el opositor, con el tentador, con el diablo. No se le puede rendir culto al dios Mamón, que es el dios de este mundo, el rey de la tierra, el dios de las pasiones desordenadas, de los sentimientos desordenados, de los pensamientos desordenados, y al Dios que es verdadero y puro, que es uno, que es santo, que es perfecto, el Dios que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Jesús deja muy claro a sus discípulos este mandato, así como Elías también se lo dejó al pueblo de Israel. Solo un Dios, el Señor Dios, que con el fuego, a través de la confirmación y en el bautismo, nos hizo hijos suyos y desde entonces ya tenemos una unión esponsal con Cristo, una unión marital, y esa es la verdadera reunión esponsal. Así estemos solteros, así estemos en una vida solitarios, en soledad, en aislamiento, siempre estamos y así estemos consagrados a Dios como hermano consagrado o hermana consagrada, como sacerdote. Estaremos siempre en unidad esponsal como esposas, todas almas de Cristo, y Él es el esposo, todas nosotros la iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia. Se ha dicho también que María Santísima es la iglesia, la cabeza de la iglesia en Cristo Jesús, su esposo el Espíritu Santo, pero también es una mala acepción de acuerdo con Santo Tomás, porque sería ver la condición de la naturaleza de la Santísima Virgen María, que como humana asumía la condición de Madre de Dios, pero no por unión esponsal, no por unión marital, no por un hombre, sino que es por el Espíritu Santo que engendra al Hijo de Dios unigénito en su propio vientre para hacerlo carne, para hacerlo cuerpo santo, para hacerlo cuerpo glorioso y glorificarse en él con su pasión, muerte y resurrección. Y esa es la adoración que tenemos a Dios solamente, la revelación que se hace en Jesús, su Hijo unigénito humanado del Padre Celestial, y que nos sigue revelando cada día con el Espíritu Santo Paráclito la memoria interior del amor, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.